Si nosotros empezamos a poner orden en nuestro interior, el exterior nos corresponderá. Es decir, empezará a haber orden también en el exterior. Y los problemas no son problemas que hemos de solucionar fuera, sino primero dentro. Primero dentro. Y luego ya veremos si hay algo que resolver fuera, ¿no? Y luego ya respondiendo a la pregunta en concreto, después de esta pequeña introducción, a propósito de lo que él ha ido comentando, yo os diría que a mí no se me ocurre escribir un libro u otro, sino que de alguna manera yo lo que intento es obedecer lo que me dice la conciencia. Es decir, yo tengo la práctica espiritual de sentarme a escribir todos los días. Para mí es una práctica espiritual, es una práctica de indagación, ¿no? Y se trata de escuchar no tanto lo que tú crees que tienes que contar o lo que la gente crees tú que la gente necesita, sino lo que pide salir de ti. Por eso yo suelo decir que lo difícil no es escribir, sino que lo difícil es ser uno mismo. O sea, si eres tú mismo y escribes, pues seguramente algo de lo que digas va a tocar el corazón de otras personas, ¿no? Porque en el fondo los seres humanos somos muy parecidos. Cuando tocamos el fondo, pues tocamos a los otros, ¿no? Entonces, no es que se me ocurrió escribir biografía de silencio, sino que me encontré en el acto de la escritura que eso era lo que tenía que escribir y publicar. Gracias, Pablo. Bueno, les recuerdo a todos que como las preguntas están abiertas todo el tiempo para que hagamos como esa dinámica de poder todos hablar con Pablo y sacar nuestras dudas. Mientras formulan esto y mientras hay espacios, yo noté, he hecho ya con este 15 el club de lectura este año, es un montón de libros los que hemos leído, y este en particular hacía mucha ilusión a la gente por querer encontrarse contigo. Y yo siento que ser creyente, creer en Dios, decir que uno es creyente de Dios, en estos momentos es contracultura, ¿sabes? Como que no está bien y hay un montón de cosas como que van jugando a favor o en contra. Y decir no solo que es Cristo o que es Dios, sino que creer en uno y poder decir lo que uno realmente siente frente a cualquier situación o creencia, te hace jugar una mala pasada muchas veces porque uno se cohíbe mucho de hablar en estos tiempos. Porque seguir tan creyente a Dios, Pablo, en tiempos tan convulsos y en tiempos donde esto no está aceptado de alguna forma y vas a recibir críticas por todos lados porque van a haber un montón de cuestionamientos en general con los términos de teología y de razón y de Dios y fe y bueno, ¿por qué Ujú. seguir esa lucha constante personal? Pregunto. Lo primero es que para mí no es una lucha. Es decir, yo creo que no hay que luchar en general en la vida, sino hay que mirar amorosamente, que es muy diferente. Esa es la verdadera lucha, ¿no? Porque la violencia engendra violencia, ¿no? Y tantas veces nos hacemos violencia a nosotros mismos y es así como nos hacemos daño y no crecemos, ¿no? Yo por eso suelo diferenciar entre esforzarse y entregarse. Creo que no se trata de esforzarse, sino de entregarse, que es muy distinto, ¿no? Porque el esfuerzo es un acto de la voluntad y la entrega es un acto de amor. Y siguen lógicas distintas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, el problema no es que uno sea creyente y otro no lo sea, sino el problema es que mmm, eso suscita incomodidad o inquietud en los creyentes o en los no creyentes. Es decir, lo que realmente es dramático no es creer o no creer, sino tener una mirada llena de prejuicios frente a los que no creen por parte de los creyentes y frente a los que creen por parte de los creyentes. Porque realmente la mirada limpia es aquella que no hace acepción de personas. Es decir, que realmente da igual que uno sea hombre o mujer, blanco o negro, creyente o no creyente, de derechas o de izquierdas. Mira los ojos mira el mundo con ojos limpios, ¿no? Entonces, el problema no es creer, es decir, o no creer, sino el problema son los prejuicios que nos hacen pues mirar de manera enturbiada la realidad de nuestros contemporáneos, ¿no? Y la nuestra propia, ¿no? Es decir, que no tiene ningún sentido sentirse orgulloso por ser creyente o por ser colombiano o por ser español o por ser agnóstico. O sea, no se trata de orgullo, se trata de agradecimiento
que es muy diferente, por aquello que uno ha recibido y que ha cultivado, sea la fe o el agnosticismo, ¿no? Yo creo que Dios no debe ser nunca un punto de partida, sino que debe ser un punto de llegada para quien llegue ahí. Es decir, que no se trata de hacer un planteamiento, esto es para creyentes, esto es para no creyentes, sino son planteamientos profundamente abiertos para que cada cual, según su nivel de conciencia, llegue hasta donde tenga que llegar, lo formule a su manera. Y todo, absolutamente todo, merecerá nuestro máximo respeto. Gracias, Pablo. Alejandro, Buenos días a todos. Bueno, con respecto a la pregunta de Anto, o de las dos preguntas que te ha realizado, creo que está Charles de Foucault, ¿no? En donde entiendo que él está en África, en un espacio donde no hay católicos. Y creo que no está con el objetivo, lo que he entendido, su objetivo era evangelizar y nunca lo logra, ¿no? Entonces, este tema del rendimiento, de no, no lograrlo, ¿no? No sé, bueno, para si se puede complementar Sí, con Charles de Foucault la claro que respuesta. sí. Carlos de Foucault es un personaje que quizás no todos conozcáis. Fue un aristócrata francés del siglo XIX, murió en el 1911, por tanto hace ya más de un siglo. Ha sido beatificado, ha sido canonizado hace poco por el Papa Francisco. Era un hombre que se convirtió a la fe cristiana viendo la fe de los musulmanes, ¿no? Curiosamente, y de alguna manera siendo fiel a su conciencia, ¿no? Y por eso para mí es un modelo, ¿no? Cuando hablo sobre él, suelo decir, porque él se fue a Argelia con el propósito de convertir, ¿no?, a los musulmanes, ¿no? Y suelo decir que Dios le concedió el don de no convertir a ninguno. Y sin embargo, de hacerse amigo de muchos, ¿no? Y esto es muy importante porque él, a partir de entonces, seguramente no estaríamos hablando de él si no hubiese sido así, ¿no? Se ha convertido en un paradigma de la amistad como camino de encuentro interreligioso. O sea, realmente, si en lugar de estar obsesionados porque los demás creyeran como nosotros, estuviésemos obsesionados por generar vínculos de amistad con los demás, pues el mundo sería muy diferente, ¿no? El mundo sería muy diferente porque no se trata de convencer, se trata de compartir lo que somos, ¿no? Y en la medida en que se hace, pues, no sé, el mundo deja de estar dividido como decía antes, en creyentes o no creyentes, o musulmanes o cristianos, sino, bueno, pues todos unidos, ¿no? Cada uno en su lugar, pero todos unidos, ¿no? gracias, Pablo. Cami, ¿tiene alguna pregunta? Vi que levantaste la mano. Buenos días a todos. Bueno, yo quedé súper feliz y conmovida con este libro. Y hay una pregunta que tengo, pero como para contextualizar un poquito mi pregunta, voy a leer las dos frases que tienen que ver un poquito como con lo que quiero decir. La verdadera vida está detrás de lo que nosotros llamamos vida. No viajar, no leer, no hablar, todo eso casi siempre es mejor que su contrario, para el descubrimiento de la luz y de la paz. Y la otra es, hay todavía demasiadas búsquedas, lo que significa que aún hay también poca aceptación, porque mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Y eso me hizo pensar mucho en que siento que en general, pues como en esta generación o en este momento estamos viviendo como en un exceso de bienestar, pues como en una adicción al bienestar, en todos los sentidos, pues como en comer súper bien, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, salir a comer, salir a caminar descalzos, recibir la luz del día a las 5 de la mañana, todo el bienestar es como muy excesivo. Y no sé hasta qué punto ese bienestar realmente es bienestar, pues como, o estamos nuevamente distrayéndonos, solo que de una forma más aceptable. Es una pregunta muy bonita, es una pregunta muy bonita porque claro, el bienestar es bueno.
pero el problema es el culto al bienestar, ¿no? El problema es cuando eso se exagera o cuando el foco está puesto ahí, ¿no? Te tengo una amiga que dice que todo lo sano es incómodo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues es incómodo tener de ¿cuál es el criterio para saber si lo está haciendo uno bien? Pues el criterio es el amor a los demás. Es decir, si ese cuidado de ti mismo te lleva a estar más atento a los otros, a ser más magnánimo, a tener, a dedicar más atención a los otros, ¿no? Entonces ese cuidado está siendo bueno porque está redundando en beneficio de los demás, ¿no? De lo contrario, estaríamos haciendo pues, una aristocracia interior, ¿no? Que esa es una acusación que se hace mucho a los meditadores, ¿no? Que mucho meditar pero poco actuar, ¿no? Si realmente es así, si realmente nosotros, por ejemplo, las personas que meditamos, luego no redundamos en beneficio de los otros, entonces podría ser una crítica muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, ¿no? Y luego yo comprendo bien que este párrafo que has leído, ¿no? Del no viajar, no leer, pues es mejor que su contrario, pues seguramente eso acabaría con todos los clubes de lectura como este, ¿no? Por ejemplo, y sería pues un flaco favor. Lo que quiero decir es que la lectura, por ejemplo, no es el único paisaje de la vida interior. Es decir, que leyendo cultivamos la interioridad, pero también hay otras maneras de cultivar la interioridad, no solamente la lectura, ¿no? Entonces, quiero decir que hemos exaltado el valor de la acción y el valor del pensamiento en detrimento de otros valores, como por ejemplo la contemplación o la meditación, que también son muy importantes y que habría que equilibrar, ¿no? O sea, yo ni siquiera digo que haya que meditar más tiempo que leer o más tiempo que trabajar o más tiempo que estar con los demás. No, lo que estoy diciendo simplemente es que eso, meditar o estar con uno mismo, hay que hacerlo antes. O sea, si yo antes de hablar ahora ante vosotras me he sentado un ratito a meditar, como de hecho he hecho, esta palabra está limpiada ya por el silencio, está purificada del ego, ¿no? Entonces, a eso es lo que apunto, ¿no? Así que evidentemente tenemos una enfermedad de activismo, ¿no? En nuestra sociedad y poner un cierto antídoto, ¿no? Y al no reaccionar, yo creo que es muy educativo y muy necesario. Gracias, Pablo. Rebeca. Hola, buenos días. Em, Ahora Anthony dijo que yo decía que era como si lo escribiera yo. Eh, Eso parafraseado pues, suena eh, mucho porque ya quisiera yo poder escribir algo similar. ¿Qué pasa con la biografía del silencio? Siempre leo, en especial con la biografía del silencio, Pablo, porque he leído muchos otros de tus libros. Eh, es que es como si tú me lo estuvieras escribiendo a mí. Esa era la que yo le decía a todo ese día, que yo sentía que era como si fuera una novela sobre uno mismo, la misma siempre, siempre diferente dependiendo de lo que uno estuviera viviendo, y que para mí ese era el valor cultural de la biografía del silencio en tiempos convulsos, porque justo con todo lo otro que estabas terminando de contestar, eh, siento que el libro es como si lo reencontrara uno con una parte, que lo encontrara uno, no, que nos encuentra a todos, porque además ahora, como estabas diciendo,
que el libro te encontró para que lo escribieras. Yo creo que es un libro que lo encuentra uno para que lo lea. Yo no sé si a todo el mundo le pasó, si provocados por el club, pero es un libro que se empieza a aparecer, no sé, como una coincidencia, como que lo empieza a buscar a uno por las esquinas hasta que te sientas y lo lees, y yo creo que ya nunca más lo deja uno de leer. Pero mi pregunta, un poco, o más que mi pregunta, mi comentario o mi gratitud es que creo que es el único libro que no lo invita a uno a ser diferente. Creo que es el único libro que no lo invita a uno a hacer nada, a cambiar nada, sino precisamente a dejar todo lo que de pronto ahora las niñas, que no sé por qué tienen zorro en el nombre, entonces no sé cómo se llaman, Cami, creo que le dijo Anto, decía un poco ese culto al bienestar y un poco el culto a todo lo demás es hacer y hacer y hacer y construir un montón de murallas alrededor, y yo creo que la biografía del silencio es un poco ese hilo rojo que nos devuelve al no hacer nada, al encuentro con uno mismo o al olvido decir que está en tu otro libro, para poder finalmente uno estar presente y vivir. Entonces, eh, me parece muy hermoso escribir un libro, Pablo, sobre olvidarse de todo lo que nos disfraza la verdadera experiencia de la vida, y creo que su profundo valor espiritual es precisamente la vida misma. Yo tengo una maestra muy especial que me dice que la vida se celebra en cada parpadeo, y creo que sería una buena sinopsis de tu libro. Pues qué precioso, ¿no? Me encanta ese cada parpadeo, ¿no? Porque parpadeamos muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Yo nada más puedo deciros que, bueno, yo siento claramente que la vida tiene un propósito de amor. Es decir, que las cosas no suceden por casualidad, sino que de alguna forma hay una mano misteriosa, ¿no? que guía el devenir de la historia, ¿no? y que nos, en fin, configura nuestro destino, ¿no? Dependiendo de nuestro carácter, ¿no? y de tantos otros factores, ¿no? Y siento que la biografía del silencio, en particular, todos mis libros, pero en particular este, ha sido un regalo del espíritu, o un regalo del universo, si preferís decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, que de alguna forma el espíritu me estaba esperando, ¿no? Y de hecho este libro no es que haya cambiado la vida de muchas personas, sino que la primera vida que ha cambiado ha sido la mía. O sea, a partir de aquí, que yo publiqué este libro, mi vida empezó a ser diferente, en el sentido de que decenas, cientos y miles de personas empezaron a escribirme y empecé bueno, fundé esta asociación que se llama Amigos del Desierto para acompañar a las personas en su proceso de vida interior, ¿no? Según una tradición y según un camino muy concreto, ¿no? Bueno, pues es un libro que me ha cambiado la vida, ¿no? Y realmente, en ese sentido, un escritor no quiere que le digan que bien escrito está, porque eso es un propósito, digamos, demasiado pequeño, ¿no? Sino que lo que pretendemos es cambiar la vida de los lectores, ¿no? Es decir, que yo recuerdo, no sé, por ejemplo, cuando leí Robinson Crusoe de adolescente, ¿no? O cuando leí Relatos de un peregrino ruso de joven, pues son libros que para mí hay un antes y un después. Es decir, que mi vida cambia, ¿no? Pues cuando los libros se salen de las bibliotecas, se salen de las librerías y entran a configurar el alma de una persona y a cambiar su biografía, entonces es cuando empiezan a ser realmente lo que están llamados a ser, ¿no? Es decir, que un libro es un artefacto que tiene que estallarnos en el corazón, ¿no? y cambiarnos, ¿no? Bueno, 12 años después de su publicación, Biografía del Silencio, por un milagro del destino o de la providencia, pues sigue siendo así, sigue siendo un artefacto que está ya en el corazón de sus lectores, ¿no? Gracias, Pablo. Y de hecho se sigue vendiendo igual que el primer año, ¿eh? O sea, Sí, sí. sí, impresionante, impresionante. Le preguntaba yo hace poco a Grupo Penta, que es el distribuidor del libro aquí en Colombia, que cómo le da el libro en la Feria del Libro de Bogotá, que salió hace poco, hace una semana terminó, hace unos días, y el libro esto quedó el tercero más vendido de Grupo Penta, y ni siquiera ¿Ah, sí? estuviste tú, ¿sí? Entonces como el libro sigue encontrando lectores es una cosa, digamos que yo estaba muy rodeado toda la vida del mundo del libro, pero pocas veces la gente sale hablando
de algo como habla de biografía del silencio. De verdad que algo toca y algo está fuera de lugar y el libro hace que se ubique o concentra más la energía o la fuerza en unas cosas, porque el libro, más allá de que tiene una forma muy bonita, tiene un fondo muy fuerte y yo creo que el fondo termina siendo como la consecuencia de un buen libro, más allá de si está bien o mal escrito para algunos, ya eso es algo más de filología, más de estética, pero el fondo del libro es muy bonito, muy poderoso y por eso es que la gente sigue conectando con el libro Yo creo que de tanto la tiempo. virtud de este libro no es tanto lo bien o regular Claro, descrito que esté, que eso evidentemente pues no tiene que ser los críticos, no y el público mismo el que lo diga, sino su oportunidad. claro, Es decir, que yo creo que el regalo, ¿no? El auténtico regalo es cuando un autor ofrece un fruto, en este caso un libro, que cae en la sociedad en el momento oportuno. Es decir, cuando hay interés por este tema, ¿no? Y que yo creo que eso es lo difícil, ¿no? La confluencia entre el mundo personal y el mundo social, ¿no? O sea, estamos en un mundo que efectivamente, bueno, tiene muchas cosas oscuras y negativas, pero también hay un despertar muy generalizado, es decir, muchas personas van tomando conciencia de la importancia de la interioridad, está entrando cada vez más el paradigma de la conciencia. En fin, tantos factores nos hacen pensar que estamos entrando en una nueva era, en una nueva manera de plantearse las relaciones y el libro pues es un caldo de cultivo en ese contexto. gracias, Alejo. Alejandro, Listo. Bueno, yo te conocí, creo yo, indirectamente por un escritor colombiano, Mario Mendoza, que es famoso acá, Mario pero Mendoza. era por un personaje de una de sus novelas que era maestro Zen aquí en Bogotá. Y creo que en esta búsqueda hace 2 años me acerqué al Zen, los conocí y entendí el silencio. Y creo que por estos temas de YouTube y eso, me comenzaron a aparecer tus entrevistas. Para mí eres más youtuber que escritor. En realidad todo Pero esto bueno, de YouTube ha sido una cosa bastante reciente porque yo realmente no me considero en absoluto con vocación de youtuber para no, nada, ¿no? pero Pero hay, sí, sí hay escritor desde varias todo el mundo, entrevistas. ¿no? Sí, y es verdad que ahora Wow. mucha gente pues conoce mi obra y me conoce a mí más por los vídeos de YouTube que por los libros, pero bueno, es lo que tiene la sociedad esta, ¿no? De intercomunicación digital, ¿no? Pues sí, bueno, pero bueno, a partir de allí entendí el silencio cuando conocí la comunidad Zen aquí en Bogotá, aunque no seguí practicándolo, pero y hace unos meses me comencé a acercar mucho a mi parroquia, a la parroquia del barrio, pero bueno, ahorita hemos estado Zorro, que no sé cómo se llama, Camila, y es Rebeca Camila. sí, Y Rebeca, bueno, se menciona, siento yo, de ese consumo del bienestar, pero no sé cómo preguntarlo, pero, y bueno, y es que lo manifiesto, lo está en el libro, es que todas esas acciones que estamos haciendo hoy del bienestar, de ese consumo para mí de bienestar, parte de errores del pasado. Y en el libro tú mencionas, aquí dices, actuamos siempre conforme a la sabiduría que tenemos en cada momento. Si actuamos mal es porque había ignorancia. Pero todo este consumo, y de hecho lo veo en la parroquia con feligreses, y la búsqueda también del Zen, cuando van al Zen, es olvidarse de ese pasado o de algo que nos castiga, de alguna acción o hasta no solamente nuestras, sino de nuestros padres, familiares, etcétera. Entonces, Bueno, hay muchas cosas muy bueno, interesantes en lo que planteas, ¿no? O sea, yo creo que no se trata tanto de olvidarse del pasado, cuanto de darnos cuenta de que el pasado está en el presente. O el pasado es una idea que tenemos en el presente. O sea, es muy diferente pensar que algo sucedió de una manera y ya está, y por tanto eso nos ha configurado, a pensar que lo que nos configura no es lo que sucedió,
sino cómo nos lo contamos en el presente. Es decir, que en cierto sentido podemos trabajar el significado de lo sucedido en el presente, ahora. Y en ese sentido podemos modelar el pasado, ¿no? Porque las cosas no sucedieron, pero el significado se lo damos nosotros. Es decir, que algo aparentemente terrible, visto con más perspectiva, puede ser una gran bendición. Entonces es importante esto por lo que se refiere al pasado, ¿no? Y por lo que se refiere a lo que también has apuntado de la ignorancia, ¿no? Citando el Biografía del Silencio, ¿no? De que no podemos juzgar desde nuestra sabiduría presente nuestra ignorancia del pasado. Yo creo que esto que os voy a decir ahora a mí me ha ayudado mucho. Y es lo siguiente. Y es pensar que todos lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Por la sencilla razón de que si pudiésemos hacerlo mejor, lo haríamos mejor en cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando realmente integras esta información, que todos lo hacemos siempre lo mejor que podemos, te sales del juicio de eso es bueno y malo. Eso fue lo mejor posible. Es decir, que esta conversación que estamos teniendo en este momento es la mejor que podemos. No es buena ni mala, sino que es la mejor que podemos. Ese libro que escribí no era ni bueno ni malo, sino que es el mejor que pude escribir. Y así sucesivamente, ¿no? Digo eso porque es importante, porque si salimos de esto, salimos de la culpa. Y quien sale de la culpa, ¿no? Vive en paz, vive en un territorio de paz, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a construir, pero si tenemos todavía un pasado oscuro que nos hace sentirnos culpables, pues difícilmente podemos, en fin, amar o dar bien a los demás, porque tenemos primero que sanar nosotros, ¿no? Así que detrás de tu comentario hay muchas cosas muy, muy jugosas y muy jundiosas, ¿no? Gracias, Pablo. Adriana. Buen día para todos. Anthony, gracias, Pablo, gracias infinitas. Esto es un regalo de la vida tenerte aquí con nosotros. Si hago lo que Cami hizo, me tocaría leerte todo el libro, todo está así, todo está Wow. con los millones de frases y convenciones. Entonces, voy a darme el regalo de dejar aquí como esta, no, por supuesto que no es una pregunta para ti, pero es como, pues es uno de los mensajes que dejas y que me tocó fuertemente. Y me gustaría pues como escucharte algo de lo que haya estado detrás de eso que llegó, que el Espíritu, Dios, quien sea, te hayan regalado para que después nos llegara a nosotros. Porque estás llegando a todo el mundo. En cada esquina, en serio, o sea, estoy en un café con el libro y se acercan 5 personas. Y todos son amigos tuyos y tú no los conoces. Entonces, aquí viene esto y es no empeñarse, sino vivir en el abandono. Entonces, y es una reflexión que tengo presente en los últimos 5 años, yo creo, en mi vida, y es cómo podemos conciliar eso que tú aquí mencionas como abandono, que yo le doy como también la etiqueta del desapego, versus ese otro sentido con el cual venimos acá, que yo considero, pues yo personalmente, y es a entregar, a conectar, a vincular. ¿Cómo se concilia esto? Porque parece que fueran 2 polos. Yo sé que no son 2 polos, pero claramente, y lo digo por mi experiencia propia, es una lucha interna, o sea, cómo, y no me refiero solo a relaciones, no es solo pareja, son trabajos, son amigos, son papás mismos, o sea, son hijos, como yo como papá, como yo como hijo logro llegar a un nivel de ese desapego o ese abandono que me permita que esa entrega y esa conexión y ese vínculo sea súper poderoso, o sea, hay forma de conciliarlo, yo creo que sí, como es una lucha diaria. No es una lucha, es una entrega diaria. Es una entrega. Bueno, pues es muy bonita pregunta. Yo también os diría que a mí me ha ayudado mucho diferenciar esperanza de expectativas.
Es decir, yo creo que es muy bueno tener esperanzas, es decir, confiar en que todo saldrá bien, en un trabajo, en una relación, en un proyecto, ¿no? Confiar que todo saldrá bien, eso es bueno, ¿no? Y en cambio, expectativa, es decir, querer que termine como tú quieres que termine, eso yo creo que no es muy bueno tenerlo, porque mm, antes o después vamos a ser decepcionados con nuestras expectativas. Es decir, que tener expectativa significa que de alguna manera queremos que la historia se escriba conforme nuestra voluntad, ¿no? Mientras que confiar o tener esperanza significa que tenemos la convicción de que la vida nos va a dar aquello que realmente necesitamos, ¿no? Y que puede coincidir con nuestra expectativa o no. Casi siempre no coincide, es más hermoso. Es más hermoso, ¿no? Es mucho mejor lo que el mundo nos tiene reservado que lo que nosotros nos empeñamos en conseguir, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces nuestros deseos se convierten en obstáculos para el propósito fundamental de nuestra vida. Y por eso es importante purificar nuestros deseos. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Por qué quieres eso? ¿No? Y cuando hacemos esta pregunta de ¿por qué quiero eso?, descubrimos que detrás de todos los deseos está simplemente la necesidad de ser amado y de ser reconocido. O sea, detrás de todos nuestros deseos está la necesidad de ser amado y de ser reconocido. Y a veces buscamos fórmulas un poco complicadas, por no decir tortuosas, para ser amados y ser reconocidos. O sea, tú para ser reconocidos no necesitas un Ferrari a la puerta de tu casa, ¿no? Es decir, que puedes conseguir el respeto y la consideración de tus vecinos de maneras más sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, por supuesto que podemos tener deseos y que es bueno, ¿no? Pero lo que hay que destapar es la trampa de cómo conseguir esos deseos, ¿no? Que es ahí donde solemos pues, confundirnos, ¿no? Y estar errados, ¿no? ¿Cómo conseguir este abandono? Pues entrenándolo, entrenándolo. ¿Cómo conseguir el desapego? Entrenándolo. Es decir, si tú, por ejemplo, todos los días dices, entrego mis pensamientos, entrego mis emociones, entrego a mi familia, no me agarro a ella, entrego mis creencias, no me agarro a ellas, ¿no? Si vamos soltando, entrenándonos, ¿sí?, vamos permitiendo el flujo de la vida. Esto no significa que no amemos nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestra familia. Las amamos, pero precisamente porque la amamos no nos agarramos a ella, sino que las damos libertad. Entonces, yo creo que lo que no nos han enseñado es que podemos entrenarnos, podemos ejercitarnos, ¿no? Y en la medida en que lo hacemos, vamos entrando no en una lógica del esfuerzo y de la resistencia, esfuerzo para conseguir lo que queremos, resistencia para que no nos llegue lo que no queremos, sino en una lógica pues, de la rendición, del abandono, de la aceptación, como queramos formularlo, ¿no? A mí me gusta últimamente hablar de aceptación, ¿no? O de amor, ¿no? Que en definitiva es muy parecido, ¿no? Es lo que se me ocurre así a bote pronto comentarte, Adriana. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. María Isabel, Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pablo, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que lo valoramos muchísimo los que estamos acá. El libro como para muchos es como una reflexión sobre el camino que emprende un meditador, porque finalmente como que a todos nos pasa exactamente lo mismo, porque ese encuentro en silencio con uno mismo, yo creo que cuesta bastante pues tratar de entendernos para tratar de eliminar también esos apegos a las personas, a las ideas de cómo uno quiere que sean las cosas o cómo deberían ser. Mm, entonces, como gracias, porque me pasa lo mismo que a Adriana. Si me pusiera yo a leer un pequeño extracto, creo que lo tendría que leer todo porque todo está completamente subrayado. Pero hay una cosa que me gustaría como profundizar y es una reflexión que hace sobre el Zen.
y dices que en el ser no se intenta nada, o se hace o no se hace, pero no se intenta. Y si en el Zen, como en el taoísmo general, una singular preferencia por el no hacer, una singular preferencia por el no hacer, convencido como está de que buena parte de las cosas en este mundo funcionarían mejor sin la intervención humana, que tiende a violentar su ritmo natural o crear efectos secundarios de incalculables proporciones. Yo quisiera que profundizaras un poquito sobre esa filosofía y sobre cómo hace uno para no intervenir, pues ahí es claro que es como no intervenir donde no te han llamado, ¿cierto? Pero a veces es tan difícil en este mundo como Sí, tan frenético y tan, donde uno se ve obligado muchas veces a levantar la mano y, claro. y, y Es decir, como a sí, sí. tratar de intentar llevar un poquito de luz, Yo ¿cierto? creo que podemos entrenarnos de manera gradual, empezando, por ejemplo, por no reaccionar. ¿Qué significa reaccionar? Responder inmediatamente. O sea, por ejemplo, si tú recibes un WhatsApp y no respondes inmediatamente, no reaccionas, ya eso es un entrenamiento. Y porque muchas cosas son como provocaciones, inmediatamente respondemos, ¿no? Es decir, reaccionamos, ¿no? Si tú, en lugar de reaccionar, aprietas al pause y esperas un rato, puede ser 5 minutos o 10, puede ser un día, ¿no? Casi siempre te vas a dar cuenta de que si esperas, lo que vas a responder va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando reaccionas, es decir, cuando respondes inmediatamente, quien responde es la mente. Y en cambio, cuando te das tiempo, quien responde es el espíritu, es decir, el yo profundo, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que las acciones son humanas, son más humanas, si nos damos tiempo, si no vamos tan deprisa. O sea, va a brotar la respuesta de más profundo. Yo lo tengo experimentadísimo en mí mismo. Es decir, mensajes, por ejemplo, que me han provocado una reacción negativa no sé, de enfado, de tristeza, y que yo habría respondido mal, haciendo que esa pelota fuese más grande y más difícil de tragar o de digerir, dándome tiempo, al final respondes bien. Y desarticulas esa pelota, ¿no? que te han lanzado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos en la no intervención? Pues con un poquito de lentitud, en la no reacción, ¿no? Hay otro entrenamiento que yo también pongo muchas veces a la gente que quiere empezar a meditar y que les cuesta mucho, y que yo mismo lo practico pues casi todos los días. Y es hacer algo que tengamos que hacer todos los días, cada día hacer algo despacio. O sea, por ejemplo, lavarse los dientes. Pues obviamente todo el mundo lavamos los dientes, incluso varias veces al día. Pues una vez lo voy a hacer despacio. Es decir, en vez de en 1 minuto o 2, pues no sé, 5 minutos o 7 minutos, ¿no? Sin prisa. O yo qué sé, lavar la vajilla, lavar los platos, ¿no? Pues en lugar de querer ventilarlo lo más rápidamente posible para pasar a lo siguiente, pues yo siempre suelo decir, si tú te dedicas 3 minutos a estar lavando un plato, ese plato se te convierte en una fuente de iluminación, ¿no? O sea, te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Es decir, que la verdad, la belleza, el bien, tiene que ver con la lentitud, no con la prisa. O sea, de hecho, los mensajes que más llegan son los que se pronuncian más despacio. Como por ejemplo este, ¿no? Que estoy haciendo como muchos silencios, ¿no? Precisamente como para testimoniar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, de alguna forma, quiere decir que das tiempo, nunca mejor dicho, a que el interlocutor acoja y elabore. Entonces, eso genera la verdadera comunicación. Lo que no es un torrente de palabras que anula al otro, sino una cortesía que deja espacio, ¿no? a la persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces, yo diría que hay muchas maneras, María Isabel, de entrenar. Y para quien empieza a estar en el camino de la interioridad,
todo es un entrenamiento. Todo es un entrenamiento, ¿no? Yo tengo que decir, porque no me gusta tampoco, no sé cómo deciros, prometer, hacer falsas promesas, ¿no? Es verdad que no es un camino rápido, nunca mejor dicho, este de la interioridad, es un camino lento, pero es como el camino no sé, de la fragua de un ser humano. Tú tienes a un hijo hasta que ese hijo, no sé, sea independiente, pues pasa muchos años, ¿no? Hay que cuidarle, hay que alimentarle, hay que enseñarle a hablar, llevarlo al colegio, hay que hacer mil cosas, pues con nuestro niño interior pasa igual. Tenemos que invertir en él, ¿no? Y todo lo que invertamos en él da fruto, pero no cuando nosotros queremos, sino cuando el niño está preparado, ¿no? Pero Gracias. merece mucho la pena, de verdad. Merece mucho la pena porque, o sea, yo no me gusta nada presumir en absoluto, porque no tengo nada de lo que presumir, pero lo que sí que puedo decir es que cada vez hay menos sufrimiento en mi vida y más alegría. Es decir, que realmente el propósito fundamental del camino espiritual o del camino interior o del camino del silencio, o como os guste llamarlo, es la liberación del sufrimiento. O sea, es vivir una vida ya ahora lo más plena posible. Y realmente podemos vivir así. Os lo digo porque yo estoy empezando a vivir así. Y es una maravilla. Gracias, Pablo. Ana Catalina. Fernández, ahora antes. Buenos días. Gracias, Pablo. No se oye. Te escuchas muy Patricia. bajito, Ana. ¿Qué tal por ahí? No, sigue muy bajito. Bueno, ¿y así mejor? Mejor, muchísimo mejor. Sí. Ok, gracias. Bueno, en todo esto de la limpieza que entiendo yo a partir del silencio como un medio para lograr ese vaciamiento de una cantidad de cosas que vamos cargando a lo largo del tiempo. Entiendo, Pablo, que ese llegar a Dios como fin, ese encontrar el ser que somos, porque no hay que inventarse un nuevo ser, ahí está, simplemente que lo tenemos, digamos, empañado con tantas cosas que elaboramos a lo largo del tiempo. Quisiera entender un poco versus el devenir que hace usted mención en el libro como algo más sabio que las ideas y que los pensamientos que vamos llevando por el camino. ¿Qué es ese devenir? ¿Qué es es el destino? ¿Es algo que no está bajo nuestro control, si puedo mencionarlo así? ¿Está por fuera de nosotros? Quiero entender un poco más acerca de eso, porque ese trabajo interior parece que está en busca de liberarse de lo que decía ahora Adriana, de todo ese proceso de desapego de todo para llegar a encontrarnos, sí, pero liberémonos y deje que sean las cosas, dejemos que sucedan las cosas. Quiero entender un poco más eso, Pablo. Muchas gracias, Ana Catalina. Hay un ejercicio que yo practico y que os recomiendo que lo hagáis también en alguna ocasión. Y es imaginar que estoy mirando una ratonera y que de esa ratonera van a salir ratones. Y entonces yo tengo que estar pendiente de cuándo sale el ratón y cómo es. Que no se me escape. Bueno, es una metáfora de la mente, ¿no? O sea, los ratones son los pensamientos. Entonces, tú estás atento a cuándo sale el primer pensamiento y cómo es. Si tú haces este ejercicio, imagínate una ratonera, estás mirando a ver si sale el ratón, si sale el pensamiento y cómo es ese pensamiento,
pues antes o después vas a tener un ratón, un pensamiento va a salir antes o después, eso es seguro, ¿no? Pero entre un pensamiento y otro, entre que no sale, ahí estás en un territorio que no estás en la mente, estás en el testigo, ¿no? Y ese territorio de atención es un territorio de incertidumbre, no de seguridad, sino de no saber, ¿no? Que espiritualmente es muy fecundo. Espiritualmente es muy fecundo, porque en cuanto ya conocemos algo, lo ordenamos mentalmente, hacemos un constructo que nos da seguridad. Y el problema es que a mayor seguridad, menor confianza. Es decir, que hemos de entrenarnos en la confianza. Y para eso hay que estar en ese territorio de incertidumbre. Otro ejercicio en esta misma línea, porque esto nos educa a estar en este devenir que tú apuntas y no en esta seguridad, ¿no? Otro ejercicio que yo propongo a la gente que trabaja conmigo en la meditación es que cuando ya tienen un cierto sosiego corporal y mental, cuando ya no tienen tanta bombardeo de pensamientos y de distracciones, les digo que se hagan la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Pero que resista la tentación de responder. Cuando decimos, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Pues inmediatamente respondemos con la mente. Pues yo soy un sacerdote, o soy un escritor, o soy un empleado de banca, o soy una madre de familia, o soy... No, respondemos con la mente rápidamente. Son cosas que además no son sustanciales, porque podríamos no ser sacerdotes, o no ser abogados, o no ser madres de familia. Podríamos no ser eso, y seguiríamos en este mundo, ¿no? Entonces, mantener la tensión de la pregunta, eso es lo que nos hace estar en un territorio, digamos, fecundo, ¿no? Y si tú consigues estar ahí, mirando esa ratonera hasta que salen los ratones, ¿no? En esa pregunta, ¿no? Vas entrando en un mundo diferente. ¿Y por qué sabes que vas entrando en un mundo diferente? Porque te lo dice la gente. La gente te dirá, te veo distinto. Te veo más tranquilo, te veo más sereno, te veo más contento, te veo más generoso. Te lo dice la gente, o sea, decir que lo que somos lo irradiamos. Ana Catalina, lo que somos lo irradiamos. O sea, no podemos no testimoniar lo que somos, ¿no? Entonces, yo me hago cargo que este camino es un camino largo y sutil, ¿no? O sea, pero creo que bien guiado y bien acompañado se hacen muchos progresos. Pero claro, tienes que tener mucho interés. Y si no tienes interés, pues se lo lleva, pues no sé, pues las preocupaciones mundanas, el dinero, el trabajo, la familia, mil cosas, ¿no? Entonces, es lo que te podría decir, ¿no? No es que no sea bueno pensar, no es que la mente sea mala, no, pero tiene su lugar. O sea, el problema es que tú imagínate que tú estuvieses siempre comiendo, siempre, todo el tiempo. Pues acabarías enferma. Pues lo que nos pasa con la mente, que siempre estamos pensando. No hemos aprendido a parar un poco, ¿no? Y entonces estamos enfermos, somos todos neuróticos porque no nos damos tregua. Entonces, por eso aprender a descansar física y mentalmente es fundamental. Es fundamental. O sea, yo he sido educado en el rendimiento del tiempo, el aprovechamiento del tiempo, ¿no? La presión de rendimiento, o sea, como casi todos, yo creo, ¿no? En que la vida hay que rendir y demás, ¿no? Pero para mí ha sido un proceso de desaprender muy grande. Yo sigo teniendo una enorme actividad, ¿eh? O sea, yo trabajo muchísimo, pero también es verdad que me cuido mucho en mis periodos de descanso, diarios y luego pues semanales y demás, ¿no? Me lo cuido mucho porque si no bajas la energía. Es decir, que al final lo importante, o sea, un organismo cansado o una mente saturada no transmite energía.
Entonces, por ejemplo, una cosa en la que insisto mucho últimamente, y ya con esto concluyo, que es una respuesta muy larga, es la importancia de frecuentar los recursos de energía. O sea, por ejemplo, dormir, pues nos da energía, ¿no? Jugar nos da energía, ¿no? Hacer deporte nos da energía. Y la sexualidad nos da energía. Y la naturaleza nos da energía. Entonces, si tú no tienes algunas fuentes de energetización pautadas, pues nos vamos desenergetizando, ¿no? Y entonces perdemos paz interior, ¿no? Perdemos nuestro centro, ¿no? Y si no estamos en nuestro centro, pues no estamos bien, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Entonces, pues eso, hay un montón de maneras, ¿no? O sea, yo de verdad creo que todo lo que invirtamos en cuidado de nosotros mismos, protegiéndonos de este consumo que decíamos antes o de este culto, ¿no? a uno mismo y demás, pero redunda en beneficio de los demás. Eso es lo que decía Gandhi, ¿no? Que dice, normalmente medito 1 hora, pero cuando tengo mucho trabajo medito 2. ¿Para qué? Para no ceder a la idolatría del trabajo, ¿no? Para vacunarse, ¿no? Decir, no. Yo cada vez lo hago más también, ¿eh? O sea, cada vez me tomo más descansos y lo cual hace que se acumulen más los trabajos y la gente, ¿no? La gente, por ejemplo, me pide hablar conmigo, a lo mejor tiene que esperar 3 meses, pero es que si no, no podría recibirles bien, ¿no? Oye, tengo 2 o 3 minutos más, si queréis, Anthony, ir cerrando, aunque yo estoy encantado, pero como tengo también que descansar y hacer otras cosas. Eso te iba a decir, Pablo. Primero, a todos, muchas gracias. 1 hora siempre es poco para escucharte. Yo personalmente tengo que agradecerte porque me encontré contigo en pandemia. La pandemia fuiste una de esas guías y uno de esos faros que ayudó a sobrepasar situaciones que fueron muy graves y muy profundas y crearon una mella y una brecha muy grande dentro de mí. Y tú fuiste de esas personas que la acompañó durante ese tiempo y hoy lo sigue haciendo. Entonces, primero tenerte acá es un placer, es un sueño. La verdad que cuando te envié el correo, eh, no esperaba respuesta, la verdad, esperaba como que hubiera un correo más en una bandeja y al poder tener contacto contigo y tener 10, 12, 13 correos en la bandeja contigo, una correspondencia contigo, me parece a mí que me llena el alma, me llena el corazón y tenerte hasta ahora en la mañana y poder compartir con tantas personas, me alegra mucho a mí y de verdad que significa mucho tenerte acá. Seguramente un Pues día. también para mí, de verdad, también para mí ha sido muy bonito y ya sabéis que cada uno tiene lo que se corresponde, así que se ve que correspondía, ¿no? Que correspondía. Seguramente todos los que estamos acá vamos a tener un día diferente, vamos a empezar a hacer cosas diferentes, porque apenas si son las 7:30 de la mañana acá, el día comienza y comenzar escuchándote a ti es impresionante. Así que Pablo, gracias a ti por estar acá, por sacarnos Pues nada, tiempo. gracias por vuestra amistad, estoy a vuestra disposición. En fin, os envío un abrazo virtual, pero lleno de cariño. Y todo esto, pues que ojalá poco a poco vaya configurando nuestras vidas y seamos aquello que estamos llamados a ser, que es personas plenas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Pablo, gracias a todos ustedes por conectarse. Esto fue el otro error con Pablo Dors, que es un sueño. Así que gracias, espero sigan leyendo Bueno. toda la obra de Pablo. Así que un abrazo a todos. Gracias.